Tengan todos buenos días. Vamos a empezar con la clase de esta semana y esta semana nos toca que ver los puntos de fusión, congelación y ebullición del agua. Vamos a hablar acerca de los puntos de fusión y congelación y ebullición del agua. Pon mucha atención. Lo primero que vamos a hablar es acerca de lo que es la materia. Cuando nosotros hablamos de materia dice que está formada por átomos y moléculas, pero nosotros vamos a tener otro dato importante, que es todo lo que posee masa y volumen. Cuando hablamos de masa y volumen quiere decir que ocupa un espacio. Ahora, cuando me dice que cada uno de los cuerpos está formado por átomos y moléculas, entonces yo tengo que ver que estos átomos y moléculas están en constante movimiento. Y luego de ahí podemos ver los estados de la materia, que nosotros ya los conocemos, que son gaseoso, sólido y líquido. Y los podemos ver en muchos ejemplos. Por ejemplo, en un vaso de agua, lo podemos ver en sólido, en una paleta, lo podemos ver en gaseoso, fíjese bien en cuando colocamos un cafecito, ¿verdad? Y podemos ver cómo se va por el agua y a veces que se nos olvida y se consume. Pero ¿de qué depende esto? Depende de la rapidez con que se muevan las partículas que constituyen a cada uno de estos cuerpos o a cada una de esta materia, ya sea que se encuentre en cualquiera de los tres estados. Entonces la razón de que el cuerpo libere o absorba energía, fíjese bien, está directamente relacionado con el movimiento de sus partículas, los cuales ya dijimos que son los átomos y moléculas de cada uno de los cuerpos. Aquí podemos tener ejemplos claros y podemos ver el agua en diferentes estados. Es lo que decíamos, vemos el ejemplo que hemos colocado agua para cafecito en una tetera y entonces vemos el vapor de agua que está saliendo. Si nosotros lo dejamos más tiempo en el fuego, quiere decir que eso se va a consumir. Y podemos ver la fotografía de abajo, que es en el polo norte o en cualquier lugar donde la temperatura es muy baja, que el agua llega a congelarse. Entonces ahí podemos ver en dos estados el agua. Cambios de fase del agua. Cuando un cuerpo absorbe o libera energía, experimenta cambios de fase. Quiere decir que en el caso que vimos anterior, donde podíamos identificar que había un trozo de hielo, si la temperatura incrementa, quiere decir que si se pone más caliente, este cubo de hielo se va a derretir. Sin embargo, si se incrementa aún más, el agua se va a evaporar. Además de la temperatura, la presión, que es la fuerza por unidad de área, fíjese bien, influye en que el agua cambie de fase en las diferentes sustancias. También puede pasar lo contrario. Si nosotros tenemos un lago, por ejemplo, pero la temperatura baja demasiado, entonces este lago lo que va a pasar es que se va a congelar. El agua es una sustancia que nosotros lo podemos encontrar de forma natural en toda la superficie de la Tierra, en sus tres estados de agregación de la materia, que se llama sólido, que lo podemos ver como hielo, como granizo o como nieve. En estado líquido lo podemos encontrar como llega a las tuberías de las casas, cuando nosotros abrimos el grifo, también cuando llueve, y lo podemos encontrar en los mares y ríos como estado gaseoso cuando recibe el calor, porque si usted recuerda, toda el área o la zona costera es la que recibe más calor. Entonces, cuando nosotros vamos a la zona costera, identificamos que ahí sentimos mucho más calor y que sentimos que la piel la sentimos más reseca, y a eso se le conoce como vapor de agua, porque el vapor de agua, fíjese bien, siempre está presente en todo el aire que nos rodea. ¿Por qué? Porque como recuerde que estamos en nuestro planeta, es el mayor porcentaje es agua y la podemos encontrar en todas sus presentaciones, solo que depende de la zona en que la busquemos, porque aquí, por ejemplo, en nuestro país, que son países muy calientes o tropicales, vamos a encontrar el agua en estado líquido y en estado gaseoso. Y en los países
como los países nórdicos, vamos a encontrarlo en estado sólido, de diferente forma, ¿verdad? La podemos encontrar como nieve, como granizo o, en su defecto, hasta lagos congelados. Vamos a identificar y vamos a conocer también la definición de lo que es la presión atmosférica, porque la presión atmosférica se conoce como la columna de aire que se ejerce sobre un lugar, porque el aire tiene ya definido, fíjese bien, que tiene ya definido cuánto es su peso. Entonces, esto lo que hace es que toda la zona sea afectada por ese peso que ejerce la presión atmosférica. Pero fíjese bien que aparte de que estamos hablando de lo que es la presión atmosférica, vamos a hablar de lo que hace sobre la temperatura. Cuando nosotros vemos el agua en estado líquido, quiere decir que la temperatura ha sido mayor que 0 grados, desde 1 grado, 2 grados, 3 grados. Entonces ahí la podemos encontrar de forma líquida. Fíjese bien, mayor a 0 grados. Cuando nosotros tenemos el agua en estado sólido, quiere decir que las temperaturas son menores de 0 grado. Y cuando encontramos el agua en estado gaseoso, quiere decir que se calentó a más de 100 grados. Y entonces ocurrió el proceso de la evaporación, que es lo mismo que pasa cuando nosotros sacamos al patio y colocamos la ropa a tender, que los rayos de sol dan sobre la ropa y lo que hace es que seca o evapora el agua que se encuentra en la ropa y esta queda seca. Ojo con esto, que no se nos tiene que olvidar que la presión atmosférica es la que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Y esto lo vamos a conocer como su valor es una atmósfera. Podemos ver en la imagen que hay unas etapas que sufre el agua y podemos ver que en el área de la evaporación vemos que los átomos y las moléculas están separadas. Entonces, ¿por qué? Porque el agua se está convirtiendo en gas, pero vemos el retorno de la flecha en verde y se llama condensación cuando el gas se convierte en estado líquido. Fíjense bien que son dos procesos. En este caso, vemos donde es de fusión y solidificación. Cuando nosotros vemos el proceso que el agua se va a solidificar, o quiere decir que se va a convertir en hielo, entonces las moléculas están más juntitas y hay menos espacio donde se puedan mover. Cuando el agua, fíjese bien, va a pasar de estado sólido a estado líquido, a eso se le conoce como fusión. Entonces las moléculas se empiezan a separar. Y vamos con el tercer proceso que se llama deposición. Cuando el agua de estado sólido se convierte a gas. Y cuando el agua en estado gaseoso se convierte a sólido. Y a eso se le conoce como el proceso de sublimación. Punto de fusión del agua. Cuando nosotros estamos hablando del punto de fusión, fíjese bien, es bastante importante porque vamos a ver el cambio de fase de una sustancia en estado sólido a estado líquido. Este proceso de cambio es a base de temperatura. Su temperatura es constante. En este caso nosotros sabemos que la temperatura está aumentando para que pueda ocurrir el proceso de fusión. Cuando ocurre el proceso de fusión, lo que hace es que el agua que está en estado sólido cristalino se calienta y sus partículas empiezan a vibrar y se empiezan a separar y a moverse y se empiezan a deslizar una sobre la otra. Y entonces este estado, en este caso la materia que es agua en estado sólido cristalino, empieza a convertirse en agua pero en estado líquido. Entonces pierde su forma y se convierte en un líquido. Entonces podemos mencionar uno de los ejemplos, es cuando sacamos el hielo del refrigerador.
la temperatura empieza a aumentar porque la temperatura que tenía en el refrigerador era baja. Entonces, la temperatura que está en el ambiente es alta. Entonces, como consecuencia, se empieza a deformar y empieza a convertirse en un estado, fíjese bien, líquido. Agua en estado líquido. Y a eso le conocemos como punto de fusión, de sólido a líquido. Vamos a ver el punto de congelación del agua. La congelación es el proceso inverso a lo que es la fusión de una sustancia. La temperatura que sucede se le llama temperatura de congelación. Quiere decir que llega a un grado muy bajo de temperatura donde las partículas empiezan a dejar de moverse, fíjese bien, y van teniendo menos espacio entre ellas y ya no pueden rebotar una con otra. Entonces es donde se empiezan a formar las sustancias sólidas. Lo que pasa es que las partículas empiezan a encontrarse más ordenadas y ocupan un volumen menor. Cuando nosotros vemos el líquido, o en este caso el agua, que alcanza los 4 grados centígrados, obtiene su densidad máxima y entonces empiezan a formarse pequeños huecos y empiezan a verse figuras. Entonces cuando nosotros vemos que podemos en la figura ver una estrellita o como flor, esas figuras se forman en lo que sea y se le llama copos de nieve. Son a los famosos copos de nieve, que a veces nosotros los vemos en las películas o los vemos en las caricaturas, pero es lo que pasa. Al llegar a los 4 grados el agua, entonces empiezan a formarse esas diferentes figuras en el agua, que es cuando ya está completo su proceso de congelación. Entonces ahí es donde, fíjese bien, que el agua líquida, en este caso es menos denso que el hielo. Otra de las etapas o fases del agua es el punto de ebullición. Dice que el punto de ebullición de la temperatura se produce, fíjese bien, en la transición cuando va a pasar el agua en estado líquido a estado gaseoso. Cuando nosotros podemos ver el cambio de esta sustancia, se le conoce como proceso de ebullición o proceso de evaporación. Este ocurre nada más con una sola temperatura. La temperatura es constante. Entonces, lo que pasa es que cuando el agua se encuentra expuesta a una temperatura constante, empieza a cambiar su temperatura y empieza a burbujear, donde quiere decir que las moléculas se están convirtiendo en gas y quieren escapar de todo el líquido que hay. Llega un momento en que todas las burbujas ya se soltaron o ya las moléculas de agua líquida se convirtieron en gaseosas y llega un momento en que ya no podemos observar nada. Podemos verlo en el ejemplo, que es cuando llueve, que se hacen charquitos por todos lados en la calle. Esperamos, deja de llover, empieza a dar el sol y una temperatura constante sobre el agua hasta que éste empieza a verse que burbujea y que se convierte en gas. O también lo podemos ver en las calles cuando vamos en el carro y al final se ve como que hay un charquito de agua, es donde el líquido que está en la superficie se está evaporando. Y a esto se le conoce como el punto de ebullición y esto pasa cuando el agua está expuesta a más de 100 grados centígrados o también conocido como una atmósfera. Por último, y no menos importante, vamos a ver la tarea. Dice analiza y responde. Tenemos la pregunta 1. ¿Qué sucede con las partículas cuando una sustancia pasa de la fase sólida a la fase líquida? ¿Cómo se comportan las partículas cuando una sustancia pasa de la fase líquida a la fase sólida? ¿Cuál es el comportamiento de las partículas durante la ebullición? Y de acuerdo con qué varía la temperatura de ebullición de un líquido. Entonces lo vamos a anotar en nuestro cuaderno y le vamos a dar respuesta a cada una de esas preguntas. No menos importante es el material que les dejo aquí al final de la clase. Les he colocado 2 videos que quiero que los observen, que es para complementar nuestra clase. Ok, chicos, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.